Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El título: La importancia de la instrucción materna, primera parte. En este tiempo en el que nos encontramos es de vital importancia que como mujeres y madres busquemos la sabiduría divina del Señor para nuestra labor, como es criar a nuestros hijos. En medio de los desafíos y de las exigencias de la sociedad actual, necesitamos aferrarnos a las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra para criar a nuestros hijos de acuerdo a sus enseñanzas. Y ahí en Proverbios capítulo 1, verso 8, encontramos estas palabras de sabiduría que deben motivarnos, pero también darnos la directriz y la dirección de cuál es nuestro deber y nuestra responsabilidad. La palabra nos dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. En primer lugar le habla al hijo, a los hijos, que deben escuchar. La instrucción que el padre le da debe ser atendida por el hijo. Pero sigue diciendo: y no abandones la enseñanza de tu madre. El no abandonar es decir, no deseche, no tenga en poco lo que su mamá le ha instruido, le ha enseñado, conforme a lo que el padre ha establecido para la formación de los hijos. Es triste ver que a veces los hijos desechan toda instrucción que su madre con tanto amor le ha inculcado y le ha guiado para que pueda ser una persona de bien, pero ante todo una persona recta y que agrade y honre a Dios en todo. En este verso nos solicita a nosotras a transmitir a nuestros hijos los valores y principios que hemos aprendido de las Escrituras y a no descuidar la importancia de nuestra labor como madre. En nuestro papel de madres debemos ser conscientes de que la sabiduría viene de Dios. Él nos guía y nos instruye a través de su palabra, y es en ella donde encontramos las respuestas y la dirección para criar a nuestros hijos en un mundo cada vez más confuso y contradictorio, donde se ha descuidado la labor de crianza y la formación de los hijos. Y vienen dos preguntas que nos podemos hacer nosotras como madres: ¿en qué debemos formar a nuestros hijos? ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Cuando nosotras empezamos, tuvimos nuestro primer hijo, no solo fueron estas dos preguntas, sino: ¿seré capaz? ¿Podré con esta responsabilidad? Hay tantas preguntas que se cruzan al momento de cuando nos enteramos que vamos a ser padres. En el caso de nosotras, de las mujeres, que vamos a ser madre, y a veces las angustias nos quieren embargar, pero escuchamos palabras de aliento que dice: no se preocupe, aprenderá en el camino. Y uno queda como desconcertado. Aprender en el camino, pero sabe que hay una respuesta a esa inquietud que toda mujer experimenta cuando sabe que va a ser madre, y la encontramos en la palabra del Señor. Nosotras no tenemos que improvisar, no tenemos que mirar a ver cómo le hacemos y qué resulta. Si nosotras como madres aplicamos lo que la palabra nos dice, y nuestros hijos también atienden al llamado de la palabra del Señor, que es que escuchen la instrucción y que no abandonen la enseñanza, estaremos haciendo lo que el Señor nos ha establecido, y el Señor estará bendiciendo la labor que cada una de nosotras estamos desarrollando. Antes de hablar de lo que debemos enseñar, quiero mencionar algo que por las redes circula y es algo muy cierto. Es un mensaje a los padres. Dice: en la casa
se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los demás, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y también ser organizado. Y en la escuela se va con un solo objetivo: aprender matemáticas, sociales, historia, geografía, aprender lenguaje, aprender otras áreas del saber que en casa el papá y la mamá de pronto no pueden enseñar. Pero es nuestra responsabilidad en nuestros hogares educar y enseñar y formar a nuestros hijos para que cuando lleguen al colegio o a cualquier otro lugar, ellos sepan cómo deben actuar y cómo deben proceder. En primer lugar, debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la prioridad al momento de nosotros iniciar nuestra labor como formadores. Esto implica mostrarles un amor incondicional, tal como Dios nos ama a nosotros, y guiarlos hacia una relación personal con Él. Nuestros hijos deben entender que su identidad y propósito se encuentran en Cristo y que deben buscar su voluntad en todo momento. Vamos a una historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Esta es una joven que pertenecía a la nación de Israel. Y cuando fueron invadidos, ellos siempre tomaban prisioneros. En esta ocasión le tocó a ella y llegó como sirvienta a la casa de la esposa de Naamán, capitán del ejército. Veamos unos puntos en contra que tenía esta jovencita. Primero, se encontraba viviendo bajo el imperio de los enemigos de la nación de Israel. Segundo, era la sirvienta de la esposa, es decir, era un premio de un botín. Sin embargo, nosotros podemos mirar cómo relata la historia bíblica el proceder y el actuar de esta niña. Procedió conforme había sido instruida, conforme ella había sido enseñada, conforme ella conocía que le agradaba a Dios que sus hijos actuaran, porque aunque ella ya no estuviera con su familia y con su nación, nunca se olvidó de quién era ella. Y sabemos que esta no es la primera historia que ocurre cuando alguien ha sido sacado de la nación de Israel y ha conocido y ha sido instruido en su hogar de quién es Dios, y ellos han aprendido a amar a Dios, que aún a corta edad ellos pueden seguir siendo fieles a esa instrucción, no la abandonan, siguen con ella. Tenemos el caso de José, tenemos el caso de Daniel, que aunque estaban en pueblos que en apariencia eran enemigos, ellos se mantuvieron fieles al Señor y en todo momento siempre daban testimonio de ser hijos de Dios.
Sin embargo, ella actuó conforme su corazón, que estaba bajo la voluntad de Dios y había sido instruida aún a su corta edad por su familia. Ella sabía cómo proceder. Lo primero, hacer y bendecir a otros. Dar a conocer a Dios, quien era todo para ella y al que amaba. Conocía del poder de Dios porque su familia le contaba la historia y ella pudo también vivenciar el poder de Dios. Se mantenía fiel a Dios a pesar de su nueva condición, pero cuando supo de la condición de salud de su amo, no dudó en informar a la esposa a quien ella servía quién y en dónde podía ser sanado de la lepra. Ahora, ¿por qué fue capaz de actuar así esta jovencita? Empecemos con la bondad que se manifestó en la empatía. A pesar de ser una cautiva de guerra, la joven muestra compasión hacia Naamán, a quien sirve como esclava en la casa de su esposa. A pesar de su difícil situación, ella se preocupa por el bienestar de su Señor y desea su curación. Nuestro Padre Celestial, a pesar de nuestra condición, Él se sigue preocupando por la humanidad y se sigue preocupando por nosotros como sus hijos. Esta misma actitud y este mismo comportamiento reflejó la joven. Un segundo aspecto, un conocimiento de Dios. Es decir, ella sabía dónde estaba la solución al problema del esposo de su ama. A veces nosotros sabemos dónde está la solución, pero no hablamos, nos quedamos callados. La joven está al tanto de la existencia de un profeta en Samaria que puede sanar la lepra a través de sus conocimientos. Ella ofrece la posible solución al problema de Naamán. Esto muestra que ella estaba informada sobre asuntos espirituales y tenía conocimiento de la autoridad del profeta. Hay que inculcar en nuestros hijos este conocimiento de un Dios supremo, de un Dios creador, del Dios que nos ha rescatado, del Dios que está bendiciendo nuestras vidas, del Dios que tiene poder para sanar y aún para levantar de la tumba aquel al que Él tenga destinado. No podemos quedarnos en silencio. Nuestros hijos deben conocer de esas maravillas, de esas obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de que Él es capaz de hacer en favor de bendecir a sus escogidos, y que ellos como hijos nuestros también hacen parte de esa promesa que el Señor ha dado en su palabra. Ellos tienen y también pueden alcanzar ese conocimiento, y está en nuestras manos en instruirlos y revelarle todo el conocimiento que Dios a través de su palabra ha puesto a nuestro alcance. Y viene otra parte importante: confianza en la providencia divina. Es decir, esta joven aún a su corta edad y a pesar de la situación en que se encontraba, en el entorno que vivía, tenía fe. Mantenía su fe intacta en el Señor. Es algo en lo que tenemos que instruir a nuestros hijos, que no importa la circunstancia, no importa la situación en que estemos, no podemos desconfiar del poder de Dios. Debemos confiar en su divina providencia. Si estamos viviendo lo que vivimos, es por algo. Si estamos pasando la situación que estamos pasando, hay un propósito. El que los ignoremos no quiere decir que Dios no tenga el poder para transformar y cambiar. En ese plan de Dios, esa prueba nos va a servir para nosotros darnos cuenta si realmente nuestro amor hacia Dios es genuino o sencillamente es un amor fingido, un amor que necesita ser probado. Y solo a través de las situaciones difíciles nosotras seremos capaces de ver si realmente amamos al Señor. Porque como dice el dicho, cuando se está en la buena, todo es color de rosa.
Pero cuando vienen los momentos duros, ahí es donde se conoce de qué estamos hechas, quién es realmente el que va a estar cerca de usted en las buenas y en las malas. Y sabe, a veces nosotras como hijas de Dios, cuando estamos en las malas, nos alejamos del Señor. Pero el Señor, por el contrario, en las buenas y en las malas, si nos ha escogido, está con nosotros para direccionarnos y mantenernos en ese camino que Él ha establecido. Podemos darnos cuenta que la joven menciona que la curación de Naamán provendrá de Jehová, lo cual indica su fe en la intervención divina y en la capacidad del profeta para canalizar el poder de Dios. Es decir, ella sabía que el profeta era realmente un verdadero siervo del Señor, en el cual el Señor podía y seguía usándolo como un instrumento para bendecir a su nación, pero también para aquellos con los cuales él tenía un plan y un propósito mayor. Otro de los aspectos que podemos ver en el corazón de esta niña es la generosidad y el servicio. En lugar de mantener la información para sí misma o usarla como una oportunidad para vengarse, la joven decide compartir su conocimiento con la esposa de Naamán. Ella muestra un espíritu de servicio y generosidad hacia él, ofreciendo una solución al sufrimiento. Nosotros sabemos que la enfermedad de la lepra no era una condición fácil de llevar en ese tiempo. No había un tratamiento, no había opción de que se curara. Por eso ellos eran apartados, separados del resto para evitar el contagio. Pero otro aspecto, si nosotros recordamos, ella le estaba pidiendo a Naamán que tenía que regresar nuevamente a la nación de Israel. Vemos el valor y el coraje de esta joven que, aunque estaba cautiva, pudo enfrentar y decidió enfrentar las consecuencias negativas por hablar a favor de un enemigo de su nación. Ella superó el miedo y se atreve a proponer la idea de buscar la ayuda en tierra de Israel con uno de los profetas del Señor. En estos aspectos, la historia de la joven demuestra su carácter virtuoso. Y esto solo ocurre cuando Dios vive en el corazón de sus hijos. Nosotras hoy somos lo que somos porque le hemos permitido al Señor que viva en nosotros y que transforme nuestra vieja manera de vivir, quienes éramos en el pasado, para ser más cercanas y cada día más parecida a eso que Dios, según su palabra, desea que cada una de nosotras como hijas reflejemos al mundo, porque hemos sido llamadas a ser luz y la luz tiene que brillar, y brilla solo si permitimos que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y la gracia de Él obre y llene por completo nuestras vidas. Si nos damos cuenta, esto ocurrió a corta edad en el corazón y en la vida de esta niña. Pero para que esto ocurriera, no fue por un milagro, no fue de la noche a la mañana, no fue porque un día ella se levantó y dijo: conozco a Dios, voy a servirle y a entregarle mi vida. No, porque hubo una labor en casa. Nosotras tenemos una labor con nuestros hijos. Tenemos que llevarlos al conocimiento de Dios y que no se queden no solo en el conocimiento, que avance a eso que Dios desea, y es que todos les amemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se enamoren de Dios, pero para que ellos se enamoren de Dios tienen que conocer a Dios en todo su ser, en toda su grandeza y en todo lo que a través de su palabra Él nos ha revelado. Es muy importante, y quiero que vayamos a este pasaje de la palabra en Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 9, cómo habla el Señor y cómo hace énfasis en esta labor que tenemos que hacer. Oye Israel, versículo 4,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros aquí podemos ver que esta labor que el Señor había encomendado a la nación de Israel en el hogar de esta joven ocurrió. Fue instruida, fue enseñada, y ella conocía plenamente quién era su Dios y los motivos y razones suficientes por los cuales ella se enamoró del Señor. En segundo lugar, hermanas, debemos enseñar a nuestros hijos quién es la autoridad en el hogar. Es necesario que nuestros hijos aprendan la obediencia. Y para los pequeños que están aquí, es importante que ustedes presten atención a esta parte. Recuerde que el Señor nos habla a todos, y es necesario también a los que escuchan en sus hogares estos mensajes. La obediencia es esencial y fundamental. Además, como madres, tenemos la responsabilidad de enseñarles la importancia de la obediencia. La palabra de Dios nos muestra que la obediencia a los mandamientos divinos trae bendición y protección. Debemos modelar la obediencia a través de nuestra propia vida y enseñarle a nuestros hijos a vivir conforme a los principios bíblicos. Las pautas, las normas que se establecen en un hogar deben estar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que establezca la ley del hombre, no conforme a lo que diga, como dice nuestro pastor, los psicólogos. No, básicamente es conforme lo que Dios ha establecido. Hoy se evidencia dentro de los hogares un desconocimiento sobre la verdadera autoridad y el propósito de la misma de cada uno de los miembros de la familia. El hijo cuestiona la autoridad de sus padres con expresiones como: ¿tienen mis padres el derecho para decidir qué debo o no debo hacer? ¿Cómo pensar? ¿Quiénes pueden ser o no mis amigos? ¿Qué debo comer o no comer? ¿En qué colegio estudiar? ¿Deben decidir todo en mi vida? Hay otros que dicen: ¿por qué son los padres los que mandan y dan órdenes a los hijos? ¿Por qué no es al revés? Que nosotros podamos decir qué queremos y cómo nos sentimos. Otros piensan: ¿los padres ejercen la autoridad porque son más sabios? Otros dicen: ellos tienen la autoridad porque son menos malos que nosotros, los hijos. La respuesta es no. Los padres ejercen la autoridad porque es una ordenanza de Dios a través de su palabra. Es el padre el que debe instruir al niño en su camino. Y nosotros debemos obedecer esa palabra del Señor. ¿Y cómo debemos instruirlo? Con lo que estamos viendo hoy, con lo que el Señor nos establece que debemos enseñar a nuestros hijos. Primero, que conozcan a Dios y que amen a Dios. Segundo, que aprendan y respeten la autoridad, es decir, principio de la obediencia. Si como padres no se es capaz de dar respuesta a estas y muchas otras preguntas que los hijos suelen realizar para cuestionar la responsabilidad y deber que se tiene como padres, estaremos fallando a nuestro deber primeramente con Dios, pero también para con nuestros hijos y la sociedad. Y si no está seguro de cómo y el alcance al no ejercer su autoridad, sus hijos y las otras personas incluso
nosotros mismos como padre, sufriremos las consecuencias porque no aprenderán los principios y verdades conociendo el origen de la autoridad y lo esencial de la misma dentro de la existencia y de la convivencia familiar y social. Algo que uno puede darle gracias a Dios es que nuestros padres, de pronto, la mayoría de ellos, no tuvimos padres tan formados académicamente, pero en algo en que sí valoramos es la crianza que recibimos de nuestros padres. En el momento cuestionamos, porque estas preguntas que formulamos aquí, nosotros también cuando éramos hijos nos las planteamos. No son preguntas que solo ustedes se hacen hasta ahora. Nosotros también fuimos hijos y estuvimos en un hogar. Y esto, cada una de esas enseñanzas que nuestros padres nos dieron, cada una de esas instrucciones que ellos nos dieron, nos sirvieron y nos seguirán sirviendo hasta que partamos de este mundo. Iglesia, hermanas, tenemos una responsabilidad. Si nosotros como mujeres no nos llenamos de valentía y cumplimos lo que Dios nos demanda y nos pide, sufriremos. Cuando no corregimos al hijo cuando tenemos que corregirlo, cuando no le ponemos límites a nuestros hijos, cuando no le asignamos responsabilidades a nuestros hijos. Un hijo que se gobierna solo en casa es que decide qué va a comer, cuándo lo hace, cómo lo hace, con quién sale, a qué hora regresa. Son esos que hoy tristemente vemos que no siguen ninguna norma. Hay algo muy lógico que a veces las personas no analizan, y el joven no analiza, el hijo no analiza. Por eso cuando un padre me dice, será bueno que mi hijo entre a una escuela deportiva, y yo, fabuloso. ¿Y por qué? Porque ahí va a aprender disciplina, le van a enseñar límite y le van a enseñar normas, cosas que de pronto usted en su casa no está haciendo. Mire, en cualquier deporte hay normas. La más popular, el fútbol. Están todos los jugadores, 22 si no me falla la memoria, en el campo de juego. Pero ellos no pueden hacer lo que quieran. Aunque cada equipo tiene un capitán, no pueden hacer lo que quieran. Hay un árbitro, un juez que mira que cada uno cumpla las reglas del juego. El que no cumple las reglas del juego, ¿qué le pasa? Primer llamado de atención, tarjeta amarilla. Si es leve, la falta. Pero si la falta es grave, tarjeta roja. Fuera. Se queda fuera. No puede seguir jugando. Así sea el mejor jugador, así sea la estrella del equipo, así sea el que mejor gane. Hay una norma y hay que cumplirla. Cuando usted va a un restaurante, hay unas normas. Hay restaurantes donde usted puede ir como quiera, no hay problema. Pero hay restaurantes donde exigen una etiqueta del buen vestir para ingresar. No puede entrar en chancletas o en sandalias, no puede ir en ropa sport. Tiene que ir vestido formalmente, porque esas son las normas de ese restaurante, es el estilo, es como ellos lo constituyeron y esas normas las establecieron. El que quiere ingresar ahí tiene que cumplirla. No podemos argumentar el no cumplir nuestras normas echándole la culpa a otros. Es que me discriminan, es que aquí no me quieren, es que aquí son selectivos. Pues busque un lugar donde se acomode a su estilo de vida y donde no le exijan tanto. Si comprenden, madres, lo importante de que nosotros en casa le enseñemos a nuestros hijos que hay una autoridad en todo lugar, no es solo en la casa. Cuando se va al colegio, el docente tiene que lidiar con el mal comportamiento del hijo, porque en casa la mamá no le enseñó que mientras el profesor o un adulto habla, ellos deben guardar silencio y prestar atención. Que si quieren hablar, deben hacerlo pidiendo la palabra.
que no puede tomar o coger lo que no le pertenece sin pedirle permiso al dueño, que no puede gritar y mucho menos atacar a otra persona. ¿Sí se dan cuenta que en todos los lugares y en todos los escenarios hay normas? En todos. En un templo hay normas. En un templo no se puede estar gritando. En un santuario que está para la adoración y el servicio del Señor, no se viene a bailar. No se viene a hablar de cosas que no sean concernientes al Señor. No la podemos tomar como si fuera la sala de nuestra casa. Hay que darle la reverencia y respetar lo que Dios ha establecido en su palabra, que se debe hacer en su santuario, que se debe hacer en su templo. En todo hay norma, en todo hay reglas que debemos cumplir y debemos seguir. ¿Y por qué se hace? Porque para poder convivir y poder armonizar todos con todos, si no existieran las normas, nadie obedecería. Y regresemos al ejemplo del fútbol, que es lo más visual para todos. Si no estuviera ahí el árbitro, ¿se imagina cómo sería ese partido? Todos por el deseo de ganar. ¿Qué no harían? ¿Qué no haría un jugador por el deseo de ganar? Otros deportes como el atletismo, el ciclismo y todas estas disciplinas, ha sido tanto el afán de las personas a veces por ganar, que cada vez han tenido que establecer normas más estrictas, más severas, porque tristemente el corazón del hombre siempre tiende a hacer trampa, al engaño, a estafar, a ver cómo salgo victorioso sin que nadie se dé cuenta, así tenga que jugar sucio y tenga que saltarme las normas. Esa es una condición en nosotros. Hoy damos gracias a Dios que hemos entendido ese principio y respetamos la autoridad. Respetamos la autoridad en este santuario. Respetamos las autoridades civiles siempre y cuando ellas no vayan en contra de lo que la palabra del Señor establece. Somos capaces de respetar una señal de tránsito. Hoy en día la mayoría de los accidentes ocurre porque las personas no respetan y no asumen la responsabilidad. Nosotras debemos ejercer una autoridad no a voluntad propia o a capricho propio. Lo hacemos en potestad de Dios, por lo cual actuamos de acuerdo a su palabra para pastorear y criar y formar a nuestros hijos. Nuestra tarea es cumplir un mandato dado por el Señor. Y ese mandato está en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 4. Dice la palabra del Señor, y aquí nuevamente habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Mire en quién debe obedecer usted a su padre. No porque sea su papá. Nosotros obedecemos a nuestros padres porque primeramente el Señor nos lo está pidiendo. Y segundo, porque el Señor lo considera justo. Y dice a los padres en el verso 4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, mira el consejo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación que nosotros como padres, como madres especialmente ejercemos en nuestros hogares, ejercemos sobre cada uno de nuestros hijos, lo hacemos bajo la dirección del Señor, cumpliendo lo que Él nos pide: disciplina y amonestación. Es decir, poner las normas claras en el hogar, pero también cuando estas normas se infringen, amonestar, corregir. Es necesario, si no de otra manera no podemos convivir y avanzar como familia. Es evidente que nuestra autoridad suprema, Dios creador y soberano, ha delegado un rol y un deber para con cada una de nosotras. Asimismo, le ha asignado una labor y un deber a los hijos, los cuales nosotros debemos cumplir con una responsabilidad y una autoridad
que permite y autoriza que desempeñemos de lo que más ama a Dios en toda su creación, que es al hombre. Recuerda, hermana, y cada uno de ustedes como hijos, todos debemos al Señor obedecer, pero también debemos cumplir lo que Él ha establecido a través de su palabra. Hay una estrecha relación entre ejercer la autoridad y acatar la autoridad, es decir, una sinergia. Y esto es lo que ocurre socialmente. ¿En qué consiste esa sinergia? En que hay una cooperación para que un padre pueda cumplir a cabalidad y a satisfacción lo que el Señor nos ha encomendado de criarlos, formarlos, instruirlos a ustedes como nuestros hijos. Es necesario que ustedes como nuestros hijos nos escuchen, pero ante todo escuchen lo que Dios les dice a ustedes como hijos que deben cumplir según lo que Él ha establecido sobre nosotros. No podemos ignorar y desechar, uno como padres y mucho menos los hijos, desconocer la palabra del Señor. En tercer lugar, debemos enseñar a nuestros hijos a buscar la sabiduría y el discernimiento de la palabra del Señor a través de las Escrituras. Debemos fomentar en nuestros hijos el deseo de buscar la sabiduría y el discernimiento en la palabra de Dios a través de la lectura y el estudio de las Escrituras. En ellas podrán encontrar respuestas a sus preguntas, orientación en momentos de indecisión y la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Poner por práctica. Mire, cada una de los interrogantes, de las necesidades que nosotros tenemos, que nosotras tenemos para poder criar, para poder educar a nuestros hijos, están aquí. Para poder mantener nuestros hogares está aquí. Para poder mantener una vida y una comunión con el Señor está aquí. Para poder administrar los recursos que llegan a nuestros hogares está aquí. Para poder servir y dar testimonio en la sociedad de que realmente somos hijas de Dios y que hay un poder en esta palabra del Señor, está aquí. Quiero que veamos lo que expone el libro de Proverbios en el capítulo 4, que debemos como madres hablar e instruir a nuestros hijos sobre lo fundamental de seguir y atender el consejo de nuestro Padre Celestial. Por favor, escuchemos como madres y también los hijos, por qué es importante escuchar y seguir el consejo de la palabra del Señor. Versículo 1 de Proverbios capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. ¿Quién da buena enseñanza? El Señor. ¿Por qué desechar una buena enseñanza que va a beneficiar nuestras vidas? El propósito por el cual Dios nos ha dejado esta palabra y nos da esta instrucción es para que cada uno de nosotros alcancemos la vida eterna. Ese es el propósito. Y con esa idea clara, nosotras como madre debemos inculcar estas enseñanzas y debemos darle a conocer a nuestros hijos por qué debemos seguir, no solo ellos, sino también nosotros como padre, el consejo del Señor y sus enseñanzas, porque son buenas. Verso 3: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Verso 4: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No las deje y ella te guardará.
ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabemos por la palabra del Señor que la única sabiduría que realmente nos ayuda a nosotros es la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría terrenal es inmunda, es mala, es destructiva, pero la sabiduría del Señor es una sabiduría que nos bendice y nos guarda. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, es decir, sea capaz de tomar decisiones de acuerdo a lo que ha aprendido, a la instrucción que ha recibido, pero ante todo en lo que yo te he inculcado y te he instruido que necesitas para tu vida. Sigue en el verso 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Nuevamente en el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Gracias por seguirnos.